Hi, this is Chris from the band Coldplay. I've noticed a few people recently, including myself, struggling a bit with depression, and so I was going to tell you some things that have been helping me on tour and in general, in hopes that maybe some of them might be good for you too. Hola a todos, hoy queríamos hablar de depresión porque hace poco en nuestras redes publicamos un reel hablando de Chris Martin, el cantante de Coldplay, en el cual él habla sobre que él tuvo algunos episodios depresivos y da una serie de recomendaciones que por lo menos a él le sirvieron. Por supuesto que es súper interesante que él hable de la depresión, que genere conciencia sobre el tema, y también está buenísimo que él dé algunas recomendaciones que, como se imaginarán, son recomendaciones un poco generales que después uno necesita customizar al caso por caso, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, me parece que la depresión es un temón y mucha gente nos hizo preguntas en las redes sobre la depresión y nos pareció divertido armar este capítulo tratando como de responder esas preguntas para tener un poco de claridad sobre el tema. Antes de arrancar con las preguntas, me acuerdo de un amigo que hace poco me dijo que piensa que su esposa es depresiva, como si fuese algo como que le tocó. Ella me parece que es depresiva y también como si fuese un dramón. Ya está, es depresiva y va a ser así toda la vida. Bueno, entonces, el primer punto o la primera pregunta que se nos hace es, ¿qué es realmente la depresión? Parece una pregunta fácil, pero no es tan fácil porque, como vieron en el capítulo que hice sobre los diagnósticos de salud mental, depresión es como, primero, una mala definición de los problemas. Entonces, vamos a tratar de basar todo un podcast y todo un montón de cosas sobre una mala definición de los problemas. Así que voy a tratar de ir aclarando qué entiendo yo por depresión y por qué no me parece una buena definición y cómo habría que definir las cosas a lo largo del capítulo. Pero si quieres, hay una primera distinción que es cuál es la diferencia entre simplemente estar triste o tener depresión. Cosa que también vas a poder encontrar en el capítulo sobre la tristeza de mi libro Las Olas, que puedes conseguir online o en la Feria del Libro o en muchos lugares. Pero es una distinción muy importante. Entonces, en primer lugar, la tristeza es una emoción normal. No está mal tener tristeza. Es una emoción que, como toda emoción, tiene una función. La función de la tristeza es hacernos pensar sobre lo que fracasó en nuestra vida, sobre lo que está mal, sobre lo que tengo que arreglar. La función de la tristeza también es llevarte al aislamiento, pero a un aislamiento que a veces puede ser necesario y positivo, como hacer el duelo. Entonces uno al aislarse se esconde un poco de los problemas, que hasta cierto punto puede estar bueno, eso te lleva a no tener otros problemas encima, te lleva a tener tranquilidad y tiempo para pensar, te lleva también a darte cuenta qué es lo realmente importante para vos, qué es lo que te pone triste. Entonces a veces la tristeza tiene como la función de mostrarte tus valores, cosa recontra importante y recontra interesante. Y finalmente uno, después de haber meditado y profundizado, que es lo que la tristeza nos hace hacer, a veces dicen la tristeza tira para adentro, o sea, nos hace encerrarnos en el cuarto a querer pensar, y si eso uno lo hace bien y lo usa bien, bueno, uno sale muchas veces fortalecido del proceso de duelo o de tristeza que uno puede tener. Ahora, eso no es la depresión. Depresión, si querés, es un estado al que llegamos después de tener tristeza y anedonia más algunas otras características durante por lo menos 2 semanas y al punto de que eso interfiere de manera significativa en mi vida personal, laboral, social. O sea, te quedas tanto tiempo aislado, tanto tiempo en la cama que no puedes cumplir bien con tu trabajo, con tus deberes familiares, te aislás demasiado socialmente y perdés a tus amigos. O sea, que tiene como unas consecuencias o unas implicancias demasiado negativas en tu vida. Entonces, a eso le decimos depresión. Ahora, ¿cuál es el problema de ese término o de este diagnóstico? El problema es que a veces lo pensamos como se suele pensar en la medicina general. Entonces, ¿cómo piensa un médico clínico generalista? Un médico clínico te dice, bueno, vos tenés neumonía, entonces si tenés neumonía, tenés que hacer reposo, tenés que tomar este antibiótico
y volvé a trabajar cuando ya no tengas más fiebre y cuando te sientas bien. Ok, entonces, durante muchos años a la depresión se la pensó de una manera similar, que es que, bueno, vos tenés depresión, sos depresivo, toma el antidepresivo, de lo cual también hablaremos, y cuando te sientas bien, vuelve a trabajar. Ahora, ¿cuál es el problema de seguir en ese paradigma? Que justamente lo que hemos visto es que el tratamiento más efectivo para la depresión es hacer cosas. Las emociones se aman a sí mismas. Entonces, si querés, o pensémoslo de otra manera, la tristeza es una emoción que dijimos que es natural, que ocurre, se dispara ante pérdidas o fracasos y es normal tenerla, pero a veces la depresión es como una tristeza mal manejada que lleva a este estado que dura durante 2 semanas y pasan todas estas cosas. Entonces, yo lo que sé es que si tengo tristeza y me tiro en la cama, voy a estar cada vez más triste. Entonces las emociones se aman a sí mismas. Si yo sigo el impulso natural de la tristeza, la tristeza va a ir subiendo. Entonces, ¿qué hace una persona que entró en este estado depresivo? Bueno, fue siguiendo el impulso de la tristeza al punto tal de que ahora interfiere demasiado en la vida. Entonces, si esa persona yo le digo, vos lo que tenés que hacer es reposo y estar en tu cuarto aislado hasta que te sientas mejor, hasta estoy fomentando la tristeza, estoy fomentando que siga en ese estado, entonces nunca va a estar bien. Entonces, ¿qué sería lo que tenemos que decirle o en qué se basan los tratamientos más efectivos para la depresión? Justamente en activarse conductualmente, en hacer lo opuesto a la tristeza, en salir del cuarto, de la cama y empezar a programar actividades. Ahora, si yo pienso la tristeza como la neumonía, no voy a decir eso nunca, porque yo estoy esperando como que se le pase con el antidepresivo, por ejemplo. Bueno, esto es como respondiendo un poco a la primera pregunta sobre qué es la depresión. Entonces, resumidamente, es un estado un poco general, por eso a mí no me gusta mucho la definición de depresión, porque es un poco inespecífica, o sea, es un estado general un poco inespecífico al que llegamos por distintos caminos. ¿Y por qué alguien llega a ese camino? Bueno, hay distintos factores. Algunos factores se pueden cambiar, otros no tanto. O sea, hay gente que tiene como una vulnerabilidad biológica. Hay gente que tiene emociones más intensas, entonces cae en este estado de una manera como un poco más fácil que otras personas. Y esas son las personas que a veces se benefician más de los antidepresivos, los que tienen depresiones cuyo componente biológico es más importante que otras depresiones. Después, por supuesto, hay factores psicológicos, o sea, hay gente que suele ser como demasiado preocupona, hay gente que suele pensar demasiado las cosas, hay gente que no sabe manejar esas preocupaciones o manejar esa tendencia de la tristeza a hacernos rumiar sobre las cosas, entonces tienen que aprender a manejar la rumiación. Entonces hay gente que tiene muchas habilidades para manejar su rumiación y otras personas que no. Los que peor manejan la rumiación, esto de darse manija, como que tienen más tendencia o más facilidad para deprimirse. Lo mismo pasa con las personas que tienen más capacidad de resolución de problemas. Si vos sabes resolver los problemas de tu vida, más difícil será que te deprimas. Entonces, buena parte de los tratamientos de la depresión tratan de darte sensación de autoeficacia, de saber resolver problemas. Y después, por supuesto, que hay factores psicosociales, como el aislamiento, el estrés crónico, haber sufrido pérdidas importantes, que, bueno, entonces van a hacer que todos estos elementos se vayan alineando de forma tal que vos entres en este estado. Pero acá hay un principio súper interesante del análisis de la conducta humana, que es que nombrar no es explicar. Que yo te diga, vos tenés depresión, no te está diciendo exactamente qué te pasa. Para saber exactamente qué te pasa, nosotros tendríamos como que analizar como científicos cómo son tus hábitos, cómo es tu día a día, tus rutinas, tu vida social, tu actividad física. Y entre todas esas variables vamos a encontrar como que algunas están en más y otras están en menos y eso hay que ir ajustándolo. Entonces, a veces en algunos pacientes lo que pasa es que están mucho tiempo en la cama, están mucho tiempo mirando series, evitan demasiado situaciones que los estresan y eso va fomentando el aislamiento y el aislamiento los va poniendo cada vez más tristes, por nombrarte un ejemplo. Pero ¿cuál es la idea central que te quiero transmitir? Es que depresión a veces no es algo muy preciso porque nombrar no es explicar, porque es un estado al que se llega por muchos caminos y entonces
No te estoy diciendo bien qué te pasa cuando yo te digo simplemente estás deprimido. Entonces, ¿qué hace un buen profesional o un buen terapeuta que te quiere ayudar? Trata como de customizar la hipótesis a lo que a vos te pasa. Trata de recabar datos para terminar de armar un tratamiento acorde a tus necesidades. Otra de las típicas preguntas que nos suelen hacer y que nos hicieron con este video que sacamos es si la depresión es algo así como falta de voluntad. Esa pregunta parece simple, pero es mucho más compleja de lo que parece. En primer lugar, porque nadie sabe lo que es la voluntad. Mentira, bueno, yo sí sé lo que es la voluntad. Te voy a decir lo que Aristóteles dice sobre la voluntad. Aristóteles, filósofo de hace miles de años, describió muchos conceptos súper interesantes sobre los seres humanos, pero uno fue el de voluntad. Entonces, él dice que la voluntad es la capacidad que tiene el hombre de dirigirse hacia lo que la inteligencia le muestra como bueno. Fíjate que Aristóteles no dice, la voluntad es una especie de energía, es una fuerza que yo saco de adentro y voy para adelante. Dice, es la capacidad que tiene el hombre de dirigirse hacia lo que la inteligencia le muestra como bueno. Entonces, es un poco inespecífico, o sea, es como difícil decirte usar la voluntad, poner voluntad, tener voluntad. Claramente los seres humanos, nos podemos dirigir hacia lo que la inteligencia nos muestra como bueno, pero a veces es difícil decirte cómo es que nos dirigimos hacia ese fin bueno, lo que sea un fin bueno. ¿Okay? ¿Cuál es el problema en la depresión? Que hay como distintas escuelas o distintos consejos que desde la medicina, desde la psiquiatría, desde la psicología hemos ido dando, y a veces esos consejos sirven y a veces esos consejos no sirven. Ante este tema de la voluntad, entonces yo he visto como que ciertos profesionales de la salud mental recomiendan o dicen cosas como, bueno, la depresión no es un tema de la voluntad, justamente lo que está alterado es la voluntad, entonces lo último que le tenés que decir a un paciente es poner un poco de voluntad o poner un poco de voz. Ese consejo a mí me parece peligroso en cierto sentido. Uno, porque no está muy claro cómo usar exactamente la voluntad. Y dos, porque a veces, favorece como esta visión de la depresión como la neumonía, como algo que vos tenés que esperar pasivamente a que te sientas mejor. Y entonces a veces se fragiliza al paciente. Concepto súper interesante, fragilización. ¿Qué es fragilizar? Es hacer por los demás lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Entonces, a esta persona, como está deprimida, no le pedimos que se levante de la cama, que tienda su cama, que arregle su cuarto, que vaya a trabajar, porque está deprimida y esperemos a que esté mejor. Entonces no se le exige. ¿Y cuál es el problema de eso? Que a veces esto perpetúa el problema con el paso del tiempo por todo lo que hablamos sobre cómo funciona la tristeza que lleva a la depresión. Al mismo tiempo, por supuesto que hay que saber escuchar a la gente, comprenderla, entender qué lo llevó a tener este estado o este nivel de sufrimiento y malestar. Entonces hay que equilibrar las dos cosas. Sobre esto me viene un ejemplo de un paciente que vi hace un tiempo que me pareció súper interesante, que es que tenía una depresión, si quieren, severa o grave, crónica, no terminaba de andar bien. Era un chico relativamente joven, pero no salía. Yo no lo seguí viendo, pero un día me lo crucé en una reunión social. Y me dice, Ángel, vos que sos tan capo, no, mentira, no me dijo eso, pero me dijo, Ángel, ¿sabes qué? Quiero preguntarte algo porque yo no sé bien cómo entenderlo. Me dice, ¿sabes qué? Estoy mucho mejor y no he hecho terapia, no ha cambiado tanto en mi vida y no sé bien por qué estoy tanto mejor. Y pensé, bueno, ¿y qué pasó en los últimos años? Yo con también un poco de curiosidad. Bueno, había ocurrido la pandemia y durante la pandemia habían muerto sus padres. Entonces, desde que murieron sus padres, él tuvo que hacerse cargo de ciertos negocios familiares, del mantenimiento de su casa, de su departamento y salir a trabajar, y entonces eso pareciera ser que les aumentó la sensación de autoeficacia, tuvo que obligadamente salir a hacer cosas con su vida y mejoró. Entonces puede parecerte un poco tétrico, pero la verdad es que al modificarse el contexto él tuvo que salir a hacer ciertas cosas y mejoró mucho clínicamente y al día de hoy sigue estando muy bien ese chico. Entonces, con esto no quiero decir que todo sea culpa de tu madre o de tus padres o que haya que matarlos, pero sí eso muestra mucho la importancia del contexto y de que tenemos que lograr ese balance entre saber escuchar, entender, comprender y al mismo tiempo exigir de una manera razonable, de una manera equilibrada y progresiva. Que si querés, ese es el tratamiento de la depresión, se llama activación conductual y consiste en
establecer como una serie de escalones que ir subiendo de menor a mayor complejidad para justamente ir conectándote con cosas lindas de la vida. A veces la depresión nos lleva al aislamiento y el aislamiento tiene su beneficio, en el sentido de que estoy tranquilo, estoy calentito en la cama, nadie me molesta, nadie me habla, pero no estoy en contacto con el sol, con los pajaritos, con la vida social, con el trabajo, con el sentido de la vida, y un buen terapeuta y un buen tratamiento te conecta con esas otras cosas que no te da la cama o el cuarto. Así que espero que se haya entendido ese concepto, que es muy importante y a la vez tiene su complejidad. Después, otra pregunta muy frecuente es: ¿para qué sirven los antidepresivos? Porque también está como muy de moda, o están saliendo muchos medios de comunicación como que los antidepresivos no son tan efectivos, que ya, o sea, todo el tiempo se inventan antidepresivos nuevos y no cambian tanto la historia. Entonces, el mensaje que les quiero transmitir es que los antidepresivos salvan vidas. O sea, la depresión puede ser muy grave, la depresión puede terminar en la muerte por suicidio, no siempre, pero bueno, en depresiones severas. Y los antidepresivos han demostrado científicamente su eficacia para bajar los niveles de malestar, depresión y el riesgo suicida, si bien no son el único tratamiento para eso. Pero hay ciertos pacientes que tienen una biología que facilita caer en estos estados, y ese grupo de pacientes se ve muy beneficiado del uso de antidepresivos. Y a veces no usar los antidepresivos cuando corresponde, bueno, retrasa la mejoría y puede ser hasta muy riesgoso para la vida de un paciente, con todas las implicancias que eso tiene. Pero claro, ¿cómo entender los antidepresivos? Es muy difícil de explicarte ahora en 10 segundos la bioquímica de los antidepresivos y del cerebro, pero una linda metáfora que a mí me ha sido útil con los pacientes es explicarte los antidepresivos como nafta. Imagínate que tu cuerpo, tu ser, es como un automóvil con el que querés ir a algún lado, y entre otras cosas te puede faltar nafta. Entonces vos vas a una estación de servicio y cargas nafta. Bueno, los antidepresivos son como nafta, te dan como una energía extra porque aumentan los niveles de serotonina en el cerebro, entre otros neurotransmisores. Hay muchos mecanismos de acción de los antidepresivos. Y ahora, supongamos que vos tenés el auto lleno de nafta o gasolina, según el lugar del mundo en el que estés escuchando este podcast. Bueno, genial, puedes ponerle mejor nafta, súper, con esto, con lo otro, con lo que quieras. Pero eso no es todo. O sea, el auto también tiene un motor, el auto también tiene... no sé nada de autos. Es para mí difícil ponerte metáfora auto cuando no sé nada de autos. Soy el psiquiatra menos fierrero del mundo. Pero bueno, tenés el auto, tenés la nafta. Ahora, ¿hacia dónde vamos con el auto? ¿Con quién vamos en este viaje de la vida en el auto? Entonces, la nafta es solo una variable. Ahora, el camino que quiero seguir es una variable súper importante. ¿Con quién quiero seguir ese camino? Es una variable súper importante. Entonces, pedirle a los antidepresivos que hagan magia es como pedirle a la nafta que me diga a dónde ir y con quién y cuándo. Entonces, tenés que entender los antidepresivos como una variable más que nos ayuda en este estado. Entonces, me parece que para cerrar, si querés ayudar a una persona que está pasando por esta situación, me parece que hay que lograr este balance entre escuchar y comprender, validar, como decimos nosotros, y al mismo tiempo exigirles lo que puedan dar sin fragilizar, porque eso, si no les exigimos nada, o sea, si nos vamos para cualquier extremo, los extremos no sirven. Si somos pura comprensión, bueno, y no ayudamos, bueno, nunca terminás de salir del pozo. Y si somos pura exigencia y cero comprensión, la gente no quiere ni escuchar nuestros consejos. Entonces necesitamos como este balance. Para ciertas personas salir de este estado puede ser difícil, y ahí es posible que necesites la ayuda de un profesional que ayude, por un lado, a la familia a balancear entre esta escucha, comprensión y exigencia, y que te ayude también a decidir cuáles son esos pasitos que tenés que ir dando, e incluso también ayudarte a evaluar si necesitas un antidepresivo o no. Pero bueno, a veces un profesional puede ayudarte un montón, y hay tratamientos con muchísima evidencia científica que han demostrado ser súper efectivos. La verdad es que hoy, en el siglo XXI, la depresión, sea lo que sea, o sea, porque llegues por el camino que llegues, es súper tratable, puedes estar muy bien siempre y cuando recibas el tratamiento adecuado, que como siempre los tratamientos adecuados son aquellos que tienen evidencia científica.
Mucho más si la estás pasando mal. Si estás pasando mal, no pierdas el tiempo. O sea, asegúrate de conseguir el tratamiento con evidencia científica, que en general son las terapias estas como la cognitiva conductual, la terapia de aceptación y compromiso. Si sos un paciente más complejo, por ahí necesites la terapia dialéctico-conductual, necesites ayuda de tu contexto, involucrar a tu familia y puede que necesites tomar algún antidepresivo. Bueno, espero que esta información les haya sido útil y también si tienen más preguntas podemos seguir haciendo estos capítulos más de preguntas y respuestas.